Buenos días. Esta es la clase 11 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con el tema buffers de importancia fisiológica en el ser humano, nos concentraremos en el tema de desequilibrios de estos sistemas. Recordemos brevemente algunos conceptos fundamentales. Los buffers los podemos agrupar en dos reacciones. Uno que corresponde al buffer del ácido carbónico y el bicarbonato, a quien llamamos base buffer bicarbonato, y representamos con las siglas BBB. Los otros buffers quedan bajo la reacción siguiente, donde estos corresponden a los ácidos fijos, y representamos con BUF o con BB no B a las bases buffer no bicarbonato. Así tenemos el primer buffer, representado por el ácido carbónico y el bicarbonato, que a su vez el ácido carbónico está en equilibrio con el dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos los ácidos fijos que se pueden disociar para dar las bases buffer no bicarbonato. Este primer equilibrio, por generar un compuesto volátil que puede ser eliminado por respiración o aportado por el metabolismo, permite modificar las cantidades o concentraciones de ácido carbónico y de bicarbonato en el organismo, por lo que decimos que es un buffer abierto. Mientras que el segundo buffer, como en el corto plazo la suma de las concentraciones del ácido y de la sal no pueden ser modificadas, decimos que es un buffer cerrado. Definimos a las bases buffer reales como la suma del bicarbonato y las bases buffer no bicarbonato, como tenemos acá. Y el exceso de base a la diferencia entre las bases buffer real que acabamos de calcular y las bases buffer normal. Veamos el análisis de algunas situaciones en que el equilibrio ácido-base es perturbado. Supongamos el ingreso de ácidos fijos al organismo, por ejemplo la ingesta accidental de un ácido, o el ingreso de ácidos fijos a partir del metabolismo, como por ejemplo la producción de ácido láctico durante una actividad con compromiso anaeróbico. Representaremos en rojo la perturbación primaria y en azul y con flechas los desplazamientos de los equilibrios. Entonces, el ingreso de un ácido por cualquiera de las dos posibilidades mencionadas lleva a un incremento de la concentración de protones. Al incrementarse la concentración de protones, el equilibrio, al intentar bajar la concentración de protones, como vemos, se desplaza hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, desciende la concentración de bicarbonato y aumenta la de ácido carbónico. Al haber aumentado el ácido carbónico, este equilibrio también se desplaza hacia la izquierda, produciendo la eliminación de más dióxido de carbono. En el equilibrio siguiente, se razona de la misma manera. El aumento de protones va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda por el principio de Chatelier, intentando compensar la causa que desequilibró la reacción. Al desplazarse hacia la izquierda, esto baja la concentración de las bases buffer no bicarbonato, incrementando la concentración de los ácidos fijos. Resumiendo esto, acá abajo, las bases buffer reales, que eran la suma de bicarbonato y no bicarbonato, como el bicarbonato bajó y las bases buffer no bicarbonato bajaron, el descenso de las dos lleva a un descenso de las bases buffer real. Si las bases buffer reales disminuyeron, como es el término positivo de esta resta, el resultado va a ser negativo. Entonces este desequilibrio se caracteriza por una disminución de las bases buffer real, un exceso de base negativo. Hay un aumento de los ácidos, como podemos ver acá, tanto volátiles como no volátiles, un incremento de protones, que fue la causa inicial, que conducirá a un descenso de pH. A esta situación la caracterizamos como una acidosis, por las características que vemos acá, y de origen metabólica, porque el origen no se produjo sobre algo relacionado al proceso respiratorio. Vemos otra situación, por ejemplo el ingreso de una base fija, que podría ser la ingesta accidental, por ejemplo de soda cáustica, que es un compuesto común que se puede hallar en el hogar o de mucha utilización en industrias y en laboratorios. Si ingerimos una base fuerte, el problema de desequilibrio original se encuentra en una disminución de la concentración de protones.
Analicemos el primer equilibrio. Al disminuir la concentración de protones por el principio de Chatelier, el equilibrio va a intentar aumentarla. Para aumentarla, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, generando protones, pero también generando bicarbonato, los cuales aumentan, y consumiendo ácido, el cual desciende. Al descender este ácido, la segunda reacción se desplazará hacia la derecha, intentando compensar este descenso. En la reacción de los buffers fijos, el descenso de protones produce el mismo efecto. Con la intención de recuperar los protones perdidos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, consumiendo ácidos y generando bases buffer no bicarbonato. Resumiendo esto, tenemos un incremento del bicarbonato y un incremento de las bases buffer no bicarbonato, como hemos visto acá. Si los dos suman, los dos aumentan, la suma va a estar aumentada, con lo cual tenemos un aumento de las bases buffer real. Si las bases buffer real aumentan, esta diferencia va a tener resultado positivo. Analizando esta situación, entonces en esta situación tenemos un aumento de las bases buffer reales, un exceso de base que es positivo, un descenso de los ácidos, como podemos ver acá, tenemos menos ácidos, un descenso de los protones, que fue la causa inicial, aunque los buffers intentan recuperarlo, nunca es completa. Eso va a llevar a un aumento de pH y esta situación la caracterizamos como una alcalosis de origen metabólico porque el desequilibrio estuvo acá y no sobre la variable relacionada a la respiración. Veamos otra situación, por ejemplo una dificultad respiratoria que impide la eliminación normal de dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono no se puede eliminar normalmente, la causa primaria se va a encontrar en este sitio. Un aumento del dióxido de carbono producirá un desplazamiento del primer equilibrio hacia la derecha que lleva a un incremento del ácido carbónico. Pero como el ácido carbónico es parte de una segunda reacción, el aumento del ácido carbónico, el equilibrio va a intentar descenderlo, aunque no lo llegue a hacer en un 100%, y para descenderlo tiene que reaccionar hacia la derecha, generando bicarbonato y protón, por lo cual este equilibrio aumentará la concentración de bicarbonato y también aumentará la concentración de protones. Como los protones son comunes tanto al buffer abierto como al buffer cerrado, al incrementarse los protones en el segundo equilibrio, esta reacción va a intentar descenderlos. Para descenderlos se desplazará hacia la izquierda, como vemos acá, consumiendo bases buffer no bicarbonato, las que descienden, y formando ácidos fijos, los cuales ascienden. Por lo tanto, lo que podemos analizar es lo siguiente. El bicarbonato aumentó y las bases buffer no bicarbonato bajaron, con lo que podríamos decir que las bases buffer reales permanecieron relativamente constantes, al compensar el ascenso de uno con el descenso de la otra. Si las bases buffer reales permanecieron constantes, esta resta va a permanecer en un valor cercano a cero. Caractericemos esta situación de la siguiente manera. Las bases buffer reales permanecen aproximadamente constantes con un exceso de base que es cero. Sin embargo, hay un ascenso de los ácidos y un ascenso de los protones con un descenso de pH. Podemos caracterizar esta situación como una acidosis por el predominio en el ascenso de los ácidos y en el descenso de pH, pero su origen es respiratorio porque la causa inicial se encontró en esta zona. Analicemos un caso, por ejemplo, de hiperventilación que podría ocurrir cuando uno llega a un sitio de elevada altura donde hay una disminución de la presión de oxígeno. Al disminuir la presión de oxígeno, con el objetivo de incorporar más oxígeno a nuestro organismo, hiperventilamos y al hiperventilar no solo incorporamos más oxígeno, sino que perdemos más dióxido de carbono. Al perder más dióxido de carbono, la concentración de este desciende y esta sería la causa inicial. Al descender la concentración de dióxido de carbono, el primer equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda consumiendo ácido carbónico. Y el segundo equilibrio, con la intención de intentar mantener la concentración de ácido carbónico que ha descendido, se desplaza hacia la izquierda, con lo cual gasta bicarbonato y gasta protones, descendiendo ambas concentraciones. Por el principio de isohidria, los protones son la concentración de protones es la misma para ambos buffers porque están en el mismo sitio. Al descender los protones, el segundo equilibrio va a intentar aumentarlo. Para aumentarlo, el equilibrio se tendrá que desplazar hacia la derecha, consumiendo ácidos y formando bases buffer no bicarbonato. Analicemos qué pasa con las bases buffer real. El bicarbonato bajó y las bases buffer no bicarbonato subieron. El descenso de uno es compensado con el ascenso del otro y podríamos decir que las bases buffer real permanecen constantes. Si esto permanece constante, la diferencia quedará cercana a cero. Entonces tenemos otra situación con bases buffer reales constantes y exceso de base cero.
Sin embargo, hay un descenso de los ácidos, como podemos ver acá. Tenemos menos ácidos, tanto volátiles como fijos. Y tenemos, a su vez, menos protones y un aumento del pH. Menos ácido y aumento del pH podemos decir que es una alcalosis y es de origen respiratorio porque la causa primaria se originó por un problema de intercambio de dióxido de carbono, originado en este caso por una falta de oxígeno o un descenso del oxígeno disponible. Veamos ahora algunos mecanismos que funcionan a nivel renal para compensar algunos desequilibrios. En general, el riñón lo que trabaja es recuperando bases en aquellos casos que tengamos acidosis. Una de las situaciones corresponde a la recuperación de bicarbonato. A nivel del glomérulo renal, filtran libremente todas las sustancias de bajo peso molecular. El bicarbonato es una de ellas que va a ir acompañado de un catión que supongamos que es el sodio. En una situación de acidosis, este bicarbonato no lo deberíamos perder debido a que es una base y si estamos en una situación de acidosis, las bases son sustancias de extrema importancia. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? El sodio, desde la luz tubular del ultrafiltrado glomerular, es reabsorbido de manera activa pasando al interior de la célula y contratransportado con protones. Y cuando el sodio es absorbido, se tira protón hacia la luz tubular. El sodio luego por un transporte activo pasa al intersticio y luego al plasma. Este protón que tengo en la luz tubular es originado por la disociación del ácido carbónico que se generó a partir de la hidratación del dióxido de carbono que proviene del metabolismo. Entonces este protón que es volcado al túbulo se va a unir al bicarbonato, que es un anfolito, como hemos visto, y va a formar ácido carbónico. La enzima anhidrasa carbónica lo podrá descomponer en agua y dióxido de carbono, el cual puede volver a absorberse. Entonces, de esta manera, el bicarbonato que había filtrado y que si nada ocurría iba a seguir su camino por el túbulo y perderse por orina, como vemos acá, ha sido reabsorbido y retenido dentro del organismo. Entonces, esto lo llamamos una reabsorción tubular de bicarbonato. Otro mecanismo importante en la compensación de los casos de acidosis es la excreción de protones. Entre las sustancias que filtran tenemos el fosfato monoácido, que en el plasma es más abundante que el fosfato diácido por el pH plasmático. Va a venir acompañado de dos cargas positivas, supongamos que son dos sodios. Lo mismo que en el caso anterior, el sodio puede ser contratransportado con protones que se originan por el mismo mecanismo de hidratación del dióxido de carbono y disociación del ácido carbónico. Y este sodio luego activamente llevado al intersticio, que como tiene carga positiva va a ir acompañado de bicarbonato. Los protones que fueron secretados a la luz tubular se pueden unir al fosfato monoácido, que es una base buffer, formando fosfato diácido y de esta manera excretarse por orina como fosfato diácido de sodio. El resultado de este proceso ¿qué es? Es que hemos eliminado un protón que se ha ido formando parte del fosfato diácido y por el otro lado hemos recuperado bicarbonato, que es una base. En un estado de acidosis ambas cosas podríamos decir que son beneficiosas. Me estoy sacando protones de encima y estoy recuperando base buffer. Otra situación interesante es en el que participa el aminoácido glutamina. Como vimos recién, a nivel del glomérulo filtran sustancias de bajo peso molecular, supongamos un cloruro de sodio. El sodio, como vimos, puede ser reabsorbido por contratransporte con protones originados a partir del dióxido de carbono y pasar al plasma por un transporte activo, acompañado del bicarbonato, lo que nos lleva a una reabsorción de bicarbonato o aumento de la concentración de bicarbonato en el plasma. Ahora, este protón, ¿qué ocurre? En algunas situaciones, el aminoácido glutamina, al llegar al riñón, es transformado en glutamato por una glutaminasa que libera amoníaco. Como el amoníaco es una base y acá es secretado protones, estos protones pueden formar amonio. El amonio, al tener carga positiva, se hace es más insoluble en membrana y no es capaz de retornar hacia el intersticio, por lo tanto, el cloruro de amonio se va a excretar por orina. Como consecuencia de este proceso, ¿qué tenemos? Por un lado, hemos reabsorbido bicarbonato y por el otro lado, hemos excretado protones, dos situaciones que nos ayudarán a controlar un estado de acidosis. Veamos por último
el rol de la hemoglobina en la regulación del pH. La hemoglobina, como sabemos, puede estar desoxigenada o oxigenada. La hemoglobina desoxigenada tiene un valor de pKa que es más alto, es decir, que como ácido es más débil y por lo tanto es más fuerte como base. Por su parte, la hemoglobina oxigenada tiene un pKa más chico y es más fuerte como ácido que como base. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Como ya sabemos, la hemoglobina lo que hace es llevar oxígeno desde el aire alveolar hacia los tejidos para su metabolismo. Pero simultáneamente con este transporte juega en conjunto con el transporte de bicarbonato y con el transporte de protones. El metabolismo necesita oxígeno, por lo cual la presión de oxígeno en el tejido es baja, porque lo consume. Y al producirse el metabolismo aumenta la presión de dióxido de carbono y también se generan protones. El dióxido de carbono, al aumentar la presión, va a difundir hacia la sangre y en la zona de los tejidos se va a hidratar ácido carbónico, el que se va a disociar y generar protones por un lado y bicarbonato. Como la hemoglobina cede el oxígeno y se transforma en hemoglobina desoxigenada, que como dijimos es una base conjugada más fuerte, va a captar los protones generados, ayudando a neutralizar los protones generados por el metabolismo. A su vez, los protones, al unirse a la hemoglobina, disminuyen la afinidad y permiten que el oxígeno se libere con más facilidad. Cuando la hemoglobina desoxigenada vuelve a llegar ahora a la zona pulmonar, y también lo hace el bicarbonato, acá tenemos un efecto contrario. Como acá la presión de oxígeno es alta comparada con la sangre, aproximadamente 100 milímetros de mercurio contra 40, el oxígeno va a difundir hacia la sangre. Al difundir hacia la sangre se va a encontrar con la hemoglobina que va a captar oxígeno, pero al captar oxígeno se transforma en un ácido más fuerte, por lo tanto la hemoglobina cede el protón, como vemos acá. Y este protón puede unirse con el bicarbonato para formar dióxido de carbono, desplazar el equilibrio y liberar dióxido de carbono hacia el área alveolar, donde la presión es más baja que en la sangre. Entonces, de esta manera vemos que la hemoglobina no solo ha permitido transportar el oxígeno hacia los tejidos, sino que también, por su característica de una base buffer más fuerte, permitió captar los protones generados a nivel tisular y luego, al tratarse de un ácido más fuerte, ha permitido liberar protones para transformar el bicarbonato en ácido carbónico y de esta manera eliminar el dióxido de carbono al aire alveolar.